El gozo propuesto, es el título para este estudio, ¿verdad? Había una reflexión, no es muy largo, eh, pero me parece que es lindo, por lo menos a mí me fue reflexionar, o sea, me fue lindo reflexionando sobre esto y por eso lo quise compartir con cada uno de ustedes. El gozo propuesto y ¿de dónde sale esto? Parte de un versículo que se encuentra en Hebreos capítulo 12, el versículo 2, que es el primer versículo que aparece ahí en la presentación, que dice de la siguiente forma: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Este versículo, ¿verdad? Casi siempre lo utilizamos para enfatizar la primera parte, ¿no? Que se nos exhorta a poner los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús. Este, pero yo quisiera concentrarme en la segunda parte, eh, porque se describe de Jesús o se dice de Jesús que el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Se nos presenta que, que la razón por la que sufrió la cruz, se nos dice, fue porque se le propuso un gozo de primera instancia. Es como que habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz. Es decir, ese gozo propuesto fue lo que lo ayudó a sufrir la cruz, y de hecho el sufrimiento de la cruz fue con la vista puesta en ese gozo propuesto, eh, teniendo presente ese gozo propuesto. Y la cruz no solamente es descrita como una vergüenza tremenda, ¿no? Este, sino o sea, en este versículo es descrita como una vergüenza experimentada, sino o sea, lo que quiero decir es que no solamente sufrió la cruz física, no solamente sufrió el dolor físico que implicaba la cruz, sino también ese, esa vergüenza pública que implica la cruz, que también el libro de Hebreos nos lo dice en el capítulo 6, versículo 6. Así que todo lo que implica el sufrimiento de Jesús, tanto los sufrimientos físicos, pero más que los físicos, los mismos sufrimientos mentales, la agonía del corazón, la agonía mental, eh, fue soportada y fue tenida como poco cuando se tuvo la vista puesta, mientras se tuvo la vista puesta en el gozo propuesto. Este, y, y nos hacemos la pregunta, ¿cuál es ese gozo propuesto? Si nos dejamos llevar solamente por este versículo, pues pensaríamos que el gozo propuesto es sentarse a la diestra del trono de Dios, que él volvería a estar con su Padre. Y aunque no lo negamos, y aunque sí lo podríamos incluir dentro de, de ese gozo propuesto, es mucho más amplio el gozo que se le propuso. Y vamos a estar estudiando ese gozo propuesto y sumergiéndonos un poco más en el corazón de Cristo y por lo tanto de Dios en cuanto a qué le proporciona gozo a Él, y cuál es la mayor causa de su gozo. Vamos al próximo versículo. Miren cómo dice Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria que me has dado por cuanto me has amado desde la constitución del mundo. Esto es la oración que Jesús le eleva a su Padre poco antes de experimentar este, la pasión, como nosotros le llamamos, ¿verdad? Los momentos de la agonía terrible que experimentó desde el Getsemaní, y hasta la cruz, ¿no? Y en esa oración, Jesús le pide a su Padre que aquellos que le ha dado, que Él quiere que estén con Él, donde Él está también. Así que vimos en el versículo anterior que dice que Él se sentó, ¿dónde? Se sentó a la diestra del trono de Dios, se sentó con el Padre, ¿verdad? Como Apocalipsis también dice en capítulo 3 que se sentó con el Padre en su trono. Este, entonces, pero en este pedido vemos que Él quiere que donde Él está, ellos también estén con Él. Y esto no solamente haciendo alusión al cielo,
para que vean mi gloria, ¿verdad? Dice, esto no solamente está haciendo alusión al cielo, esto está haciendo alusión también a ese lado de cercanía con el Padre. Él quiere que los seres humanos estén con Él. Él quiere que nosotros estemos con Él, pero no solamente mirando de forma distante a Cristo sentado a la diestra del Padre. Él quiere que estemos sentados con Él y con su Padre en el trono. Y, y ahí vemos, ¿verdad? La promesa de Apocalipsis, que él dice que el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que ya vamos viendo que hay un deseo de Cristo, no solamente de estar Él sentado con su Padre en el trono de su Padre, sino que Él quiere que nosotros estemos juntamente con Él allí. Y vamos a la próximo slide. Aquí hay una cita del deseado a toda la gente del último capítulo. Y solamente está este segmento, pero para darle contexto a esta cita, aquí se relata la, la ascensión de Cristo al cielo y el recibimiento que recibe Cristo cuando entra al cielo. Y después de que levantados vosotros, ¿cómo es? Puertas eternas, alzados vosotros vuestras cabezas, levantadas las puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Recuerdan que se cita el Salmo, y ese Salmo que dice precisamente eso, y entra Cristo y entra todo el séquito de ángeles que lo acompañó al cielo, y, y el universo celestial, ¿verdad? Está todo allí para recibir a Cristo, y, y cuando Cristo entra, comienzan a alabar y Cristo les manda a hacer silencio. Dice que con un ademán los manda a que no lo adoren. Y, y él se va acercando al Padre. Y, y lo primero que hace cuando se presenta delante del Padre es alzar sus manos y presentar su herida en sus manos, tocar su costado, señalar su costado. Y, y precisamente ahí se relata lo que está aquí en esta cita. Dice, desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Cristo había cumplido este compromiso. Cuando sobre la cruz exclamó consumado es, se dirigió al Padre. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara, Padre, consumado es. He hecho tu voluntad, oh Dios mío, he completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. Es tremendo porque Cristo sube al cielo, asciende al cielo, no está, no, su mente no está fija en la recepción que le estaban dando o el recibimiento que le estaban dando. Su mente no estaba fija en la adoración que podría recibir. Su mente no estaba pensando en otra cosa que no fuera en pedirle lo que precisamente le pide aquí al Padre, que aquellos que me han dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. ¿Y dónde estaba Cristo en ese momento? En la presencia, delante de la presencia de su Padre, justo delante de su Padre, al punto que se nos relata después de este párrafo que tan pronto Cristo hace este pedido, la gloria del Padre lo abraza, lo envuelve, el Padre lo abraza y el Padre da la orden, adórenlo todos los ángeles de Dios. Eh, Porque Cristo está pidiendo precisamente aquello que le es un placer y un gozo, una alegría al Padre conceder. Cristo está pidiendo aquello que es conforme al espíritu de su Padre. Cristo está pidiendo aquello que está en el corazón de su Padre dar. Y el Padre se deleita y se goza en que Cristo sienta como Él siente y ame como Él ame y que no tenga la vista puesta en sí mismo y en los beneficios que ahora Él pueda recibir al estar en la presencia del Padre, sino que esté pensando todavía en aquellos que están acá en la tierra y que Él no va a descansar hasta que ellos estén de vuelta con Él, nuevamente reunidos con Él. Y, y esta escena a mí me conmueve muchísimo. O sea, esta escena a mí me conmueve muchísimo pensar que
que Cristo nos tiene en su mente constantemente, que Cristo le está pidiendo al Padre constantemente eh, a favor nuestro y de hecho por nosotros y le está pidiendo precisamente aquello, no como convenciendo al Padre, sino pidiéndole al Padre aquello que es un gozo y una alegría al Padre dar, que el Padre se deleite en dar y hasta se complace a un nivel inmenso que su Hijo le esté pidiendo precisamente estas cosas. Porque Cristo siempre pide delante del Padre conforme a la voluntad del Padre, nunca le pide algo que no es conforme a la voluntad del Padre. Así que, ¿qué vamos viendo hasta ahora? Vemos que Cristo se le propuso un gozo, que era sentarse en aquel versículo decía sentarse con el Padre en su trono, pero luego vemos que Cristo quiere que donde Él está, estén también aquellos que el Padre le dio. Así que ya vamos viendo que el gozo propuesto para Cristo nos incumbe a nosotros y nos involucra a nosotros dentro de lo que es los deseos de Cristo de que estemos con Él. Ahora vamos a seguir viendo algunos otros versículos que van aportando en todo esto. Miren cómo dice Isaías 53, ¿verdad? Unos versículos que tiene que ver con la cruz, ¿no? Y dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Ahí vemos que pone su vida y ve linaje como el producto, como el fruto de poner su vida en expiación por el pecado. Él ve linaje, es decir, tiene una descendencia, tiene unos hijitos que le nacen ahí y debido a esa cruz que se experimentó y se va viendo que ese ver linaje es el fruto de la cruz y por lo tanto es teniendo la vista puesta en ese fruto que él menosprecia la cruz, es decir, que la soporta y menosprecia la vergüenza que éste implicaba, teniendo la vista puesta en que nosotros estemos con él, ¿no? Y dice, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y dice el 11, del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y él llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aquí vemos nuevamente que él se sacia al ver el fruto, al ver el trabajo de su alma, al ver el trabajo de, de lo que conseguiría, ¿no? El fruto de lo que él conseguiría por no solamente ese trabajo de no me voy no voy a limitarme solamente a los últimos 2 días de la vida de Cristo, antes de ser crucificado, o al último día, sino que el trabajo que él vino a hacer, la obra que él vino a hacer fue revelar al Padre. Y, y él verá linaje. Dice, del trabajo de su alma verá. ¿Qué es lo que verá? Arriba decía que verá linaje. Él va a ver el trabajo de su alma, el fruto que es linaje, y será saciado. Lo que le traerá satisfacción a él es ver linaje. Y obviamente, conectándolo con Juan 17, que lo estábamos mencionando recién indirectamente, la obra que él vino a hacer fue glorificar al Padre, revelar al Padre, darnos a conocer su nombre, que es su carácter, eso es el capítulo 17, verso 4 y el 6, y dice, con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. O sea, el conocimiento que Cristo trae, el conocimiento de Dios, no solamente en su vida, sino también hasta la cruz, todavía en la cruz, lo que hace que Cristo nos justifique, que justifique a muchos. Y esto trae fruto, esto genera fruto, esto trae linaje y Cristo es saciado. Así que el trabajo de su alma es revelar al Padre, el fruto de la revelación del Padre es ver linaje y el efecto de ver linaje es ser saciado, ser satisfecho. Este es el gozo propuesto, el ver este fruto. Continuamos. En Juan 12, leyendo el versículo 24 y 32, dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda. Mas si muriere, mucho fruto lleva.
Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. El deseo de Cristo era traer a todos a sí mismo, ¿no? No solamente a algunos. Su deseo, su expectativa es que todos los hombres logren ver cómo es Dios y decidan por Dios. Y esto en conexión a la cruz. Cristo hablando acerca de la necesidad y comparando su obra con la de un grano de trigo, ¿no? Que es necesario que caiga en tierra y muriese para que entonces pueda dar mucho fruto. Dice que si muriere, mucho fruto lleva. Y esto en conexión a Cristo, ¿no? Experimentó la cruz para poder llevar mucho fruto. Y dice, y si fuese levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. ¿A dónde? A él mismo, a donde él ha de estar, ¿no? Y donde él quiere que estén, con el Padre en su trono, ¿no? Como vencedores juntamente con él. Y es tremendo cuando uno se pone, y estos son solamente algunos versículos, pero cuando uno se pone a buscar estas cosas, se da cuenta de cuánto Cristo fue insistente, por decirlo de esta forma, en revelar su deseo de que estemos con Él, experimentando la gloria juntamente con Él. Este, y vamos a continuar. El próximo versículo. Primera de Pedro 1:11 dice, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual pronunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. ¿Y cuáles son estas glorias, verdad? Estas glorias ya hemos visto que tiene que ver con sentarse juntamente con el Padre, pero también el llevarnos con Él al Padre, el traernos con Él a donde Él está, sentado a la diestra del Padre. Y por eso leemos en el próximo versículo lo siguiente. Ahí también en 1 Pedro por el 3:18 dice, porque también Cristo padeció una vez por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Así que el propósito de su padecimiento fue para llevarnos a Dios. El propósito de la cruz fue para llevarnos a Dios. No solo a sí mismo, sino a Dios. Él sí quiere que estemos juntamente con Él, pero Él quiere que estemos con nuestro Padre Dios. El propósito de sus padecimientos fue para llevarnos a Dios y se puede entender también en consonancia con los versículos que hemos leído ¿verdad? Anteriormente, que este para llevarnos a Dios es precisamente el fruto de la cruz, es el fruto de ese grano que cayó en tierra, pero que luego lleva, ¿verdad? Da mucho fruto al el grano caer y morir, da mucho fruto. Este es para llevarnos a Dios. Así que el ser llevados a Dios, el ser traídos a Dios, el ser acercados a Dios, es el fruto de la cruz y por lo tanto el gozo propuesto para Cristo. Cristo se deleita, se regocija, es saciado al saber que, que hemos de estar con Él delante del Padre. Tremendo. Continuamos. Leemos el Salmo 22, que es un salmo de la cruz. Vamos a leer eh, bastantes versículos, pero yo quiero que veamos, como es un salmo de la cruz, yo quiero que veamos un poco de esa agonía que experimenta y luego veamos el gozo que surge gracias a ese padecimiento, ¿no? Y veámoslo desde el punto de vista de lo que está en el corazón de Cristo, porque me gusta hacer la salvedad que si bien los evangelios nos relatan de forma histórica los acontecimientos desde la vista de otra persona, los salmos nos adentran al corazón de Cristo en cuanto a lo que él experimentó allí en la cruz. Y, y cuando lo sumamos a la experiencia de lo que leemos en los evangelios, se forma un cuadro precioso. Y, y leemos allí, vamos a leer versículos 1 y 2, luego el 6 al 8 y luego vamos a leer del 11 al 31. Dice el versículo 1 y 2, al músico principal sobre Ajelet Sahar, Salmo de David, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás
tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no me escucha, y de noche y no hay para mí sosiego. Solo son los versículos unidos. El 6 al 8 dicen, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Ahí vemos la vergüenza, la humillación. Todos los que me ven se burlan de mí, estiran sus labios, menean la cabeza diciendo, confío en Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Esto es muy similar a lo que se menciona de que decía que a Dios se confió que le libre si le ama, ¿no? Si le quiere, como dicen también los evangelios. Y sigue diciendo, versículos del 11 en adelante, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Estoy derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón es como cera derretido en medio de mis entrañas. Se secó como un tiesto mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestiduras y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, oh Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Líbrame de la espada líbrame de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Hasta ahí leímos hasta el 20 y ahora del 21 en adelante leemos los siguientes versículos, del 21 al 31 dice, sálvame de la boca del león, porque tú me has escuchado de los cuernos de los unicornios. Y hago la aclaración, no todas las versiones lo tienen de esta forma. Esta, si no me equivoco, esta es la Reina Valera Gómez, si no me equivoco, pero no todas la traducen de esta forma, pero hay muchas traducciones en inglés, tanto en inglés como en castellano, que traducen estas partículas del hebreo como que es una confirmación, una declaración de fe, de que él fue escuchado, porque tú me has escuchado de los cuernos de los unicornios. Y comienza el versículo 22 a decir, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Ya comienza a hablar de unos hermanos, ya comienza a hablar de un prójimo, ya comienza a hablar de, de ¿verdad? De aquellos a quienes Cristo quiere que estén con él. Dice, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, simiente toda de Jacob y temedle. Vosotros simiente toda de Israel. O sea, de nuevo está hablando de que hay un fruto que alaba a Jehová. Hay una simiente de Israel. Hay unos hermanos que han de alabarle. Dice, porque no menospreció, hablando de la razón por la que se alaba a Dios, porque no menospreció ni abominó la aflicción del pobre, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Así vemos que Dios no estaba sordo a escuchar el clamor de Cristo, sino que cuando Cristo clamó al Padre, le oyó, y Cristo en su experiencia llega un momento donde él sabe que él fue escuchado por su Padre y sabe que su padre nunca se escondió, nunca escondió su rostro, sino que el pecado hacía ocultar el rostro de Dios este, de nuestra vista, ¿no? Por eso dice el Salmo 40 también que mis pecados me han rodeado hasta no haber cuánto, o son tantos que no los puedo enumerar. Y luego dice, antes de decir que mi corazón me falla, dice, y no puedo ver. No puedo ver, es decir, se habla del pecado rodeando y luego no se puede ver. ¿Qué es lo que no se puede ver? No se puede ver el rostro reconciliador del Padre, no se puede ver el apoyo, la presencia, el amor incondicional del Padre bajo el peso del pecado. Es imposible verlo, pero por la fe se puede saber que el Padre no cambia y que Él no escondió su rostro, sino que en todo el proceso, mientras Cristo clamaba, el Padre oía. El versículo 24, y luego sigue diciendo, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los pobres y serán saciados. De nuevo, el gozo de Cristo. Esto es parte de esta alabanza porque es el fruto de su experiencia. Comerán los pobres y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Ese es el gozo de Cristo.
Que viva nuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los términos de la tierra y adorarán delante de ti todas las familias de las naciones. Tremendo. El gozo de Cristo no es un gozo de todos los títulos y todas las órdenes de adoración que va a recibir, o sea, que Dios va a dar para que adoren a Cristo. No es la exaltación propia lo que es el gozo. El gozo de Cristo es ver a los pobres saciados. Es que el corazón de los hombres viva para siempre. Que se vuelvan a Jehová de todos los términos de la tierra. Que toda la familia adoren delante de Dios. Dice, porque de Jehová es el reino, y él señorea sobre las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los descendientes al polvo, si bien ninguno puede conservar la vida de su propia alma. Esto haciendo hincapié en que es Dios el que le ha de dar la vida, ¿no? Pero es eh, interesante cómo se da, ¿verdad? Cómo se añade este detalle dentro de todo esto. Dicen que los poderosos de la tierra y todo eso, aunque se hace la salvedad de que ninguno puede conservar su propia vida, o sea, es por dádiva de Dios que únicamente se puede estar de pie. Y sigue diciendo, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová por una generación. Vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo que ha de nacer. Le dirán que él hizo esto. Este pueblo que ha de nacer, este pueblo que nacerá debido al anuncio de la justicia, es el pueblo que es llamado en Isaías 53, verá linaje, ¿no? Cuando dice verá linaje, y del trabajo de su alma será saciado. Este, Así que vemos cómo en la cruz el gozo de Cristo es el fruto de su trabajo, y el fruto de su trabajo es ese linaje, es ese pueblo que ha de nacer, es aquellos que han de estar delante de la presencia de Dios, alabándole juntamente con Cristo. Y a mí me resulta fascinante considerar que todo esto pudo pasar por la cabeza de Cristo, y por la fe Cristo venció, ¿no? Este, que de repente todo lo que estaba experimentando y toda la tristeza que tenía se esfumó y se convierte en un cántico de gozo en su corazón, pensando en nosotros, estando con Él en el trono de su Padre. Y lo digo con alegría, lo digo con gozo, y lo digo con indignidad, con indignidad. No me siento digno de ser eh, el gozo de Cristo, de que cuando yo esté con Él realmente su gozo va a estar completo. Este, pero sé que así lo acepto, porque estoy conociendo y he conocido y estoy conociendo y seguiré conociendo el precioso corazón de Dios y de Cristo, que, que nos aman con amor inmerecido, pero entrañable y profundo. Y Dios lo que quiere es estar con sus hijos, y Cristo lo que quiere es que sus hermanos estén juntamente con Él y con su Padre. Este, de esta forma se nos relata en Romanos 8:29, que no está aquí en la presentación, pero que dice que el propósito de, ¿verdad? Luego de decir que el versículo 28, que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien, esto a los que conforme a su propósito son llamados. El versículo 29 nos dice que Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, siendo Cristo el primogénito entre muchos hermanos. Entonces ahí vemos un Padre que quiere que todos seamos transformados a la imagen de Cristo, Él siendo un Padre de todos, y Cristo nuestro hermano mayor, ¿verdad? Un Padre con una gran familia, ¿no? Y, y ese es el deseo del Padre, y también el gozo de Cristo de que eso ocurra, porque Cristo comparte eh, el gozo de su Padre y también sus tristezas, ¿no? Este, Porque son uno, ¿no? En propósito, en espíritu, en carácter. Seguimos leyendo. Ahora vamos a leer algunos versículos que siguen aportando y sumando un poquito más, ¿verdad? Eh, Nos dice que aunque era hijo, hablando de Cristo, aprendió la obediencia por lo que padeció.
y consumado y completado, ¿verdad? Vino a ser causa de eterna salud o salvación, como dirían otras versiones, a todos los que le obedecen. Así que los padecimientos de Cristo, siendo consumados, siendo completados y perfeccionados, Él viene a ser causa de eterna salud o de eterna salvación. Este es el fruto, y cada vez que nosotros veamos el fruto de la cruz, podemos considerar que ese fruto de la cruz es parte de ese gozo propuesto. Seguimos viendo otros versículos. Nos dice Hebreos 10, del 5 al 12. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste el cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Diciendo arriba: sacrificio y presente y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo: heme aquí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero. En la cual, es decir, en la voluntad, porque dice para que haga tu voluntad, en la cual, en esa voluntad, en la voluntad del Padre, somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. En otras palabras, el Padre ofrendó, el Padre hace la ofrenda del cuerpo de Cristo, que el Padre nos entrega a su Hijo con el propósito de ¿qué? De que seamos santificados, de que lleguemos a ser santos. Así que nuestra santidad también es parte de ese gozo, porque el fruto de esa ofrenda que el Padre hizo al dar a su Hijo. Y sigue diciendo en el versículo 11: así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. Nuevamente se hace la conexión de la cruz, y luego de la cruz estar a la diestra de Dios, pero como hemos visto, Cristo no quiere estar allí solo. Para que su gozo sea completo, y el gozo propuesto, ¿verdad? Estando nosotros juntamente con Cristo a la diestra de Dios, un pueblo santificado, un pueblo transformado, un pueblo limpio, ¿verdad? Un pueblo como lo describe Apocalipsis, con vestiduras blancas, ¿no? Y seguimos leyendo los próximos versículos que dice en Mateo 20, vamos a leer el 18, el 19 y luego el 28. Dice: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, y azoten, y crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Y el versículo 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Nuevamente, el fruto de la dádiva de la vida de Cristo es el rescate de muchos, es rescatar a muchos. Y la cruz se experimenta debido a que se tenía la vista puesta en el gozo propuesto, que es rescatar. Seguimos leyendo. Y estos son solamente algunos versículos, hermanos, solamente son algunos que nos presentan eh, este patrón de presentar la cruz y el fruto de la cruz en conexión al gozo, lo que realmente le proporciona gozo a Cristo, y vemos muchas cosas hermosas. Nos dice Efesios 2:16: y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Esto se refería a judíos y a gentiles. Ese ambos dice que por medio de la cruz reconciliar con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Es decir, la cruz quita las enemistades hacia Dios y las enemistades entre los hermanos. Así que esto también es parte del fruto de la cruz. Esto también es parte del gozo propuesto, que el hombre ya no esté más enemistado con Dios, y que tampoco esté enemistado el uno con el otro, porque sabemos que el judío y el gentil estaban enemistados. Había un muro de separación, pero por medio de la reconciliación que trae la cruz, el hombre es reconciliado con Dios y por lo tanto con su prójimo. De tal forma
que esto es un fruto de la cruz y por lo tanto es parte de ese gozo propuesto. El saber, Cristo, que el hombre ya no vería más a Dios como un enemigo, sino que se acercaría a Dios confiadamente y por lo tanto tampoco miraría a su prójimo como su enemigo, sino que se acercaría a él en confianza y en amor, buscando también la reconciliación eh, en todas sus relaciones interpersonales. Esto le proporciona un gozo inmenso a Cristo y es parte de ese gozo propuesto. Próximo versículo, ahí está, en Tito 2:14 leemos, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Vemos que él se dio a sí mismo y hace alusión a la cruz, ¿no? A la experiencia de darse por nosotros. ¿Con qué propósito? Para redimirnos, para rescatarnos, para retomarnos de toda iniquidad. Es decir, estábamos perdidos, esclavizados, bajo toda iniquidad, bajo el pecado, pero Cristo nos redime, nos rescata, nos retoma para sí y nos limpia y somos constituidos en un pueblo propio, es decir, de Cristo. Pero no es un pueblo simplemente para que le sirvamos solamente, para que seamos como siervos, o solamente como esclavos, como súbditos de Cristo. Y otra vez, yo pondré mi confianza en él y otra vez, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Este pueblo propio son los hijos que Dios le dio. Y Hebreo está diciendo que estas son palabras de Cristo que entiendo que se citan de Isaías 8, si no me equivoco, pero dice he aquí y los hijos que Dios me dio. Este pueblo propio son hijitos, son el linaje del cual se hablaba en Isaías. Y esto es el fruto y el gozo de, de la obra de Cristo. Y ahora vamos de vuelta a Pedro, que estaba ahí antes. Dice, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Es decir, Cristo, siendo herido por nuestros pecados, llevando nuestros pecados, ¿qué es lo que logra? Que nosotros muriéramos a los pecados y viviésemos a justicia y también que fuésemos sanados o salvados. Recordemos que la palabra, la sanidad y la salvación muchas veces son sinónimos. Este, Así que vemos que la cruz logra nuestra sanidad de la enfermedad del pecado. Estando muertos en pecado, ya no vivimos en pecado, sino que morimos al pecado y entonces vivimos a la justicia. Todo esto es parte del gozo propuesto a Cristo, que Él tendría linaje, que serían sus hijitos, que estarían muertos al pecado, que serían santificados, que vivirían a justicia, que se sentarían con Él a la diestra del Padre, que estarían juntamente con Él delante del Padre. Hijos de Dios, hechos a la imagen de Cristo. Y avanzamos. Y dice Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Esto solamente para recordar el énfasis que hizo Cristo en que donde él está, también estaremos allí con Él, aquellos que decidamos seguirle. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Vamos al próximo. Dice Juan 14:3, y si voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que, de nuevo, Cristo hablando acerca de su deseo de que donde Él esté, quiere que nosotros también estemos allí con Él. Y termino con el siguiente versículo. En Mateo 25:21 dice, su Señor le dijo, bien buen siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Y cuál es el gozo de nuestro Señor? Tenernos con Él. El gozo de nuestro Señor es tener una alegría profunda porque sus hijitos, su linaje esté con Él. El entrar en el gozo de Cristo es participar de las alegrías de Cristo, de tener a todos los que pueda con Él y de salvar, de limpiar, de santificar, de rescatar, de redimir y llevarnos al Padre y que nos sentamos con Él, nos sentemos con Él, estaba buscando el subjuntivo, no me salía, nos sentemos con Él
en esos lugares celestiales a la diestra del Padre, delante del Padre. El entrar en el gozo de Cristo también es comenzar a que su gozo sea nuestro gozo. Es decir, ¿cuál es la motivación de Cristo? ¿Recibir gloria a Él? No, es que sus hermanos estén con Él. Y entrar en el gozo de Cristo es vivir una vida donde lo que anhelamos es que nuestros hermanos estén juntamente con nosotros delante de la presencia de Cristo y del Padre. Es vivir para que otros conozcan al Padre y le acepten, le reciban y la enemistad sea eliminada y, y conozcan a Dios como nosotros lo hemos podido conocer como un Padre amante. Entrar en el gozo del Señor es comenzar a vivir una vida centrada en nuestro prójimo y en la salvación de otros y no tanto en la nuestra y en los beneficios que podamos obtener por hacer X o Y cosas. Así como nuestro Salvador no pidió nada para sí, sino simplemente que nosotros estemos donde Él está, nosotros también vamos a vivir vida centrada en que anhelamos que nuestro prójimo conozca a nuestro Padre tal como nosotros lo hemos conocido. Y, y eso va a ser, o sea, eso nos va a hacer partícipe del gozo de Cristo. Y si nosotros juntáramos esta parábola juntamente con la de, por ejemplo, la de los cabritos y las ovejas, que las ovejas dicen, pero Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Y cuándo hicimos esto? Y cuando lo hiciste a uno de estos mis pequeños, también lo hiciste. Nos damos cuenta que ellos no lo estaban haciendo por, por cumplir con unas obras, ¿no? Este, por simplemente llenar una, ¿verdad? Completar una lista de cosas que tenían que hacer para poder recibir salvación. Vemos que ellos lo hicieron simplemente lo hicieron al prójimo, ¿no? Y lo hicieron pues porque les nació hacerlo, porque fueron impulsados por el amor para hacerlo y ni siquiera está llevando cuentas de estas buenas obras. Si nosotros ponemos juntas estas parábolas, nos damos cuenta que el siervo fiel eh, es aquel que entra en el gozo del Señor, aquel que es partícipe de la alegría del Señor, aquel que se dio por completo a los demás y me uno a lo que mencionaba Roberto anoche, aquel que intercedió por los demás, ¿no? Aquel que se paró en la brecha por los demás, aquel que constantemente buscó salvar a los demás y los demás siendo hasta los que le hacen mal y buscan su propio mal, los demás siendo el prójimo y el prójimo siendo cualquiera que esté en necesidad, ¿no? Y vemos a Moisés intercediendo, vemos a Abraham intercediendo, consideramos a Pablo que también dice que si fuera posible a él ser separado de Cristo con tal de que la nación judía se salve, pues que así él lo elegiría, aunque él sabe que eso no funciona así, como también Roberto hacía hincapié anoche, según el caso de Moisés. Pero lo digo porque muchas veces nosotros, como dice la cita de educación, ¿verdad? Pensamos en la predicación del Evangelio, en adelantar la predicación y la venida de Cristo, este, por medio de la predicación lo hacemos desde el punto de vista egoísta, ¿no? Desde nosotros mismos. Si adelantamos o atrasamos la venida de Cristo, lo hacemos egoístamente. Si adelantamos la predicación o la retenemos, lo hacemos egoístamente. O porque queremos salvarnos a nosotros mismos, es decir, como que esto se acabe ya y que se pierda el que se tenga que perder. Ya yo quiero irme de aquí y o ya quiero encontrarme con mis seres amados, no quiero seguir viviendo mi realidad, etcétera. No quiero seguir llevando la cruz que he estado llevando aquí, por decirlo de esa forma eh, o simplemente sabemos que no estamos listos y simplemente no queremos que Cristo venga, porque sabemos o sentimos que nos perderíamos o sabemos que nos perderíamos porque estamos lejos de Él. Este, de todos modos, ahí se nos exhorta en esa cita a, a conocer el corazón de Dios, a conocer lo que el pecado le hace a Dios, a conocer que la alegría más grande de Dios será poder eh, acabar con la escena de miseria que hay en este mundo y con toda la tristeza y el dolor que hay en este mundo. Y dice que cuando nosotros este, participemos de eso, entonces el Evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Así que
cuando nosotros comencemos a entrar desde ya en el gozo de nuestro Señor y seamos partícipes de ese gozo propuesto y de también de la cruz, ¿no? Porque para que ese gozo sea completado, eh, y pueda hacer y pueda darse ese fruto de ese gozo, tiene que haber una cruz previa, ¿no? Y Cristo nos llama a tomar la cruz juntamente con Él, a negarnos a nosotros cada día, a vivir una vida de abnegación y de amor por los demás. Este, esto no lo podemos fabricar, esto solamente se da contemplando a Cristo, ¿no? Contemplando a Cristo, poniendo los ojos en el autor y consumador de la fe. Y de esa forma nosotros vamos a ser transformados, nos alegraremos cada vez más en las cosas que Cristo se alegra y participaremos de aquellas cosas que para Cristo es una alegría y un gozo, que nosotros participemos. Siempre teniendo en mente el beneficio y la bendición de todos aquellos que nos rodean, así sean los que nos hacen bien como los que no nos hacen bien.